Bueno, muy buenas tardes. Muy contenta de iniciar este Latin American Writers Series del 2023 con Horacio Castellanos Moya. Bienvenido a la ciudad, Horacio, a Tulane. Quería comenzar preguntándote sobre tu relación con la música y la música con la poesía. Si nos podrías contar un poquito de eso. ¿No? Creo que si te acercas más se escucha. Es que es para la grabación. Bueno, entonces subo la voz. Le estaba preguntando a Horacio si podíamos iniciar esta entrevista con una reflexión de él sobre su relación con la música y la música con la poesía. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a la universidad por invitarme y por este centro. Muchas gracias a Gabriela por tenerme acá. Cuando era adolescente, tuve la pretensión de ser músico, pero esa pretensión estaba basada en supuestos falsos. Entonces estudié mucha guitarra, estudié guitarra clásica, estudié, como te comentaba, con un discípulo de Mangoré, ¿cómo se llamaba? De apellido Morales. Era un señor que me enseñó mucha guitarra, pero yo quería ser músico de rock, ese era mi sueño, ser músico de rock, ser un guitarrista como Steve Howe, como Jimmy Page, algo así, ¿no? Era mi sueño dorado. Y tocaba con amigos y yo casi no leía literatura, no leía literatura cuando estaba en lo que es la prepa, el bachillerato. Pero por esas cosas que comenzamos a componer con un amigo, el amigo componía y me dijo, ¿por qué no escribes tú las letras de las canciones? Y así fue que comencé como a buscar letras de canciones, y llegué a ese libro de Bob Dylan que estaba en la biblioteca del colegio. Yo estudiaba en un colegio de curas, entonces en la biblioteca no sé por qué estaba ese libro. Pero seguí buscando más literatura, pero al mismo tiempo descubrí que era sordo. Y ahí fue que yo dejé la música para siempre, no volví a tocar la guitarra. Y encontré la literatura, porque escribiéndolas me di cuenta que lo mío no era la música, porque yo no podía, por eso era un supuesto falso, porque yo no podía convertir mis emociones en música. Siempre hubiera tocado la música de otro, ¿verdad? Y entonces vendí mi guitarra y compré una máquina de escribir y comencé a escribir poesía. Ese es el origen del mal. ¿Y tu primer libro publicado fue poesía? Quería preguntarte un poco cuáles eran las discusiones poéticas de esos años y si Roque Dalton tenía un lugar central en esas discusiones en ese momento. Sí, pues porque Roque Dalton sí tenía un lugar central en ese momento, porque ya lo habían matado probablemente unos 3 o 4 años antes. Ninguno de nosotros lo conoció de mi generación, pero toda mi entrada a la poesía también partió de un supuesto falso, y era que yo era poeta. Y escribí mucha poesía, incluido un librito, que son de esos libritos que uno mismo hace con esténciles electrónicos y uno mismo vende. Por suerte no hay copia de eso. Pero aún me atreví a hacer una antología de poesía de mi generación, que publicó la editorial universitaria, pero también por suerte el ejército se tomó la universidad e incendió esos libros, los quemó. Entonces, de ese sí tengo uno. Pero, es decir, que mi poesía estaba destinada a ser quemada, o por mí, porque yo quemé mis poemas, o por los que no sabían de qué se trataba, pero lo hacían nada más por razones políticas. Entonces, lo que discutíamos en esa época, nosotros teníamos una pequeña revista, y éramos como una especie de, más que grupo literario, éramos gente muy joven, de 20, 22 años, que se reunía a hacer una revista literaria para publicar las cosas.
porque reivindicábamos la literatura en un momento en que todo el mundo estaba más bien metido en lo que era la política, ¿verdad? Estaba muy polarizado el país, ese era el comienzo de la guerra civil. Entonces nosotros comenzamos a hacer una revista que solo dedicaba a la literatura, pero que tenía una sección de ensayo. Todo era muy primitivo, muy artesanal, muy limitado de recursos. Y enfocábamos un poco la relación de la literatura con lo que estaba pasando en el país, que era el inicio prácticamente de la polarización final antes de la guerra civil. Y reivindicábamos la independencia de la literatura frente a la militancia. Y siempre la reivindicamos al frente, es decir, no nos gustaba nada de eso de las letras de emergencia, estábamos en contra de todo eso como tipo Benedetti, que creíamos que la literatura tenía un espacio propio y una dinámica propia, aunque nos identificábamos y teníamos vasos comunicantes con la gente que estaba comenzando la lucha guerrillera. Y eso fue ese momento se acabó en 1979, a finales del 78, yo tenía 21 años. Porque bueno, todo se radicalizó, ¿no? Entonces la gente de mi grupo literario se fue a la montaña, bueno, la montaña, en El Salvador no hay montaña, se fue a la guerra, y ahí pasaron en la guerra 10 años peleando, y yo me fui a México, entonces eso se acabó. Pero sin embargo, pese a eso, todos seguimos manteniendo una idea de la literatura, que no había que poner la literatura al servicio de las inmediateces de la guerra, ¿verdad? Sino que tenía su propia lógica, su propia dinámica, y que para la guerra lo que se hace es propaganda, y que no se hace con la literatura, se hace con los métodos que tiene la propaganda. Y hasta ahí llegó todo. Horacio, tenemos por suerte una gran biblioteca latinoamericana aquí, y ya te mostré que están casi todos tus libros de las primeras publicaciones en Honduras, en El Salvador, en México. Y estuve mirando un poco las contratapas y me resultó muy interesante de cómo cada editorial está posicionándote dentro de una tradición como para adscribirte a una cierta tradición. Entonces los libros de poesía no se consiguen, pero el primer libro de cuentos es ¿Qué signo es usted, niña Berta?, que también te publica en una colección de poetas hondureños. Y ahí señalan que eres hondureño. Más adelante sale La Diáspora y ahí hablan de que naciste en Tegucigalpa, pero que eres salvadoreño. Hay un libro guatemalteco de cuentos del 94 que ya no menciona Honduras ni El Salvador, sino que te trata de un autor centroamericano. Y ya cuando comienzas a publicar en Tusquets, en Random House, hablan más bien de un escritor latinoamericano. Cuando tú estás pensando en una tradición literaria, ¿en cuál piensas? Como tuya. Bueno, yo incorporo todo, no creo yo que las definiciones tan nacionales en mi caso funcionen. Eso funciona seguramente con países que tienen una gran tradición en el sentido de muchos autores, muchos habitantes, mucha inversión en cultura, pero en nuestros países es un poco aleatorio y un poco fortuito. Digamos, esa edición de Honduras, yo nunca había vivido en Honduras, aparte de mis primeros 4 años, y llegué, ¿qué signo es usted, niña Berta? Llegué a Honduras el mismo día que pusieron el estado de sitio en El Salvador, el 4 de marzo del 80. Y llegué huyendo porque habían capturado a un primo mío que después lo mataron, y el carro de mi madre servía para buscar su cadáver. Entonces comenzaron a acercar, pues, y ya me fui. Y llegué a Honduras a buscar trabajo, al Salto de Mata, pero yo tenía familia hondureña, mis abuelos. Y conocía a escritores hondureños, conocía al poeta Roberto Sosa, que fue el primero que me abrió un canal, y me quedé 4 o 5 meses en Honduras, que es el momento en que les dejé ese libro, que no supe que se había publicado sino un año después, porque yo estaba en México y en esa época no habían canales, ¿verdad? Y bueno, yo en un momento me perdí también, entonces no sabían ellos dónde enviármelo ni hacerme saber que el libro se había publicado, y les dejé los cuentos. Pero es un poco fortuito. Así es que yo creo que un escritor en mis condiciones,
surge de una tradición muy pequeña, muy precisa, como en el caso mío del Salvador, ¿no? Porque esas eran las discusiones que teníamos cuando yo era joven. Es la juventud la que determina la pertenencia en buena medida para ciertos escritores, ¿no? Y lo que discutíamos era la literatura salvadoreña, que es una tradición bastante exigua, pero era lo que discutíamos, ¿no? Yo me acuerdo mi primer ensayo fue sobre un novelista salvadoreño que se llama Miguel Ángel Espino, que es una novela titulada Hombres contra la muerte de 1942, desconocida fuera de El Salvador, pero que se publicó en México, la publicó Costa Mica Editores, y que ya planteaba él ahí un sobreviviente del sandinismo y un sobreviviente de la insurrección del Salvador en Belice, discutiendo sobre la viabilidad de la lucha armada y de la lucha de masas, que era lo más importante. Entonces, esas eran las discusiones que teníamos sobre una tradición nacional, pero muy pronto una tradición nacional como esa se te agota. Entonces tenés que comenzar a ver alrededor, ¿no? Y en ese sentido yo más bien me ubico por un lado por la tradición de la lengua y por el otro lado por lo que agarro, pues no es, digamos que no es como una camiseta de un equipo de fútbol, ¿verdad? No, lo que sale, lo que es bueno para mí es bueno, ¿no? Es decir, la literatura que me gusta, la literatura que me nutre, no importa la lengua, con ella me siento identificado, pero en su origen mi formación es alrededor de la literatura salvadoreña y luego centroamericana, ¿verdad? Vos cuando publicas tu primer libro de cuentos que gana el concurso de la Universidad Centroamericana, mencionas en algún lado que el tono de esa novela de alguna manera llegó a ti por un libro que habías leído de un autor guatemalteco, de Marco Antonio Flores. Bueno, no el tono de la novela, sino un poco la actitud. Es decir, mi primera novela, La Diáspora, es una novela de un grupo de personas que viven en México exiliadas en medio de la guerra y que están en función de la guerra, y retrata a gente que viene huyendo de la guerra, pero militantes, y no vienen huyendo, digamos que vienen destacados a México, y de otros que van de México para adentro a la guerra. Y en medio de todo eso se dan unos crímenes en El Salvador. La guerrilla mata a sus comandantes, se matan entre ellos los dos comandantes. Y entonces el tono de Marco Antonio Flores, en los compañeros se llamaba el libro de él, fue muy inspirador porque Marco Antonio Flores en 1970 y tanto publica esta novela en una editorial mexicana que ahora se me... Joaquín Mortiz, y esta novela es una crítica radical a Cuba. Y él fue entrenado para guerrillero en Cuba y cuenta cómo todo el fracaso de ese proyecto cuando llega a Guatemala y cómo lo derrota. Entonces esa novela tuvo un largo periplo para ser publicada porque fue finalista de 6 Barral. No la quisieron publicar allá porque el lobby cubano en España no lo permitió. Llegó a México y la tuvieron como 2 años hasta que al fin salió. Así es que el pobre pasó como 4 años en ese proceso de... Y es una novela que tiene mucho también de Cabrera Infante, de La Habana por un infante difunto en cuanto a las voces. Pero más que todo, cuando yo me refiero a que me influenció, fue la actitud desenfadada hacia el mito de la pureza revolucionaria, ¿verdad? Porque él ahí es bastante cruel. Es una novela más ambiciosa que la mía, ¿verdad? La de él, pero esa es la influencia que puedo detectar en esa novela. ¿Y esa novela ya la escribiste en México? Sí, La Diáspora la escribí en Tlayacapan, en México. Yo ya tenía 5 o 6 años de vivir en México. Y yo había sido jefe de prensa de una agencia de prensa que era una de las agencias del movimiento revolucionario. Y luego de esos crímenes, y que todo se estalinizó dentro de esas agencias y dentro de todo el movimiento, muchos nos salimos, pues, porque trabajábamos como periodistas, ¿no? Y fruto de toda esa ruptura es la novela, ¿verdad? Es decir, es fruto de la ruptura, y es fruto de una ruptura que no es solo la mía, sino que es de un enorme grupo de generación de gente que se ve desencantada porque descubre el hecho
rotundo de que podemos ser tan malos como el enemigo, tan crueles como el enemigo y tan asesinos como el enemigo. Entonces, digamos que se da una rajadura moral que afecta a todo un grupo, a una generación, diría yo. Y regresando un poco al Salvador, Horacio, quería preguntarte, ¿cómo llegaban los libros del Salvador? ¿Había bibliotecas, había librerías? ¿Los amigos se pasaban los textos? ¿Aparecían revistas? Pues fíjate que paradójicamente sí llegaban libros a El Salvador hasta que les pusieron bombas a las librerías y se acabaron todas, pues, pero llegaban libros a El Salvador. Habían 2 o 3 librerías y llegaba sobre todo libro argentino. Entonces yo fui muy privilegiado en eso porque nosotros conseguíamos libros del siglo XX, de Fabril Editora, ¿me entendés? Los libros de Sur, todos esos libros llegaban. Era el momento en que Argentina estaba llegando al 76 y esos libros se expandían y después todo eso colapsó, ¿verdad? Con la dictadura en el 76. Y llegaban libros de México, fundamentalmente de ERA. Que va atrás de un circo del príncipe Patagón y el circo lo que hace es sacar el espíritu subversivo del público, ¿verdad? Entonces eso nos pareció encantador y además en El Salvador se estaba trabajando el movimiento de los trabajadores circenses, ¿verdad? Que era como, porque te quiero decir que, digamos, mi generación no fue no es que se hizo de una guerrillita exclusiva, mis amigos pues que entraron a eso, no. Primero entraron a la Federación Sindical Revolucionaria y ahí se proletarizaron y al proletarizarse comenzaron tomándose fábricas con los obreros y viviendo con los obreros, ¿verdad? Es decir, que eso venía, era una experiencia que venía en el circo de Haroldo Conti, ¿verdad? En el circo de Mascaró, por eso quizá hubo tanta identificación. Y te vas del El Salvador, estás trabajando en México, y te quedas trabajando en periodismo. Y son 10 años sin regresar a El Salvador. Me preguntaba qué tanto te dejó el periodismo o si te dejó algo para la literatura. Pues como toda profesión sirve, creo yo, ¿no? Es decir, que sí. Y en el caso del periodismo más porque tienes por un lado el sentido acucioso de leer la realidad en sus distintos niveles, ¿verdad? Y te ayuda a investigar. Yo en realidad nunca fui reportero, hice muy poco reporteo, siempre trabajé en la cocina, pues siempre fui editor, o director, o editor asistente, siempre me tocó más desde la política, de ir siguiendo qué es lo que está pasando, y de ir mandando a los reporteros a que hicieran los reportajes. Y te da una lectura del mundo, el periodismo, pero eso no te garantiza de que tú escribas una literatura que valga la pena. Hay muchísimos periodistas que tratan de escribir novelas que son realmente tristes, ¿no? Entonces, yo creo que el periodismo te sirve para la literatura como te sirve ser fiscal, como te sirve ser policía, como te sirve ser médico, cualquier cosa que te nutre de la vida cotidiana, ¿no? No le veo la especialidad, porque hay gente que trata de reivindicar que como ser periodista para luego ser escritor, no. Lo que necesitas es tener contacto con el ser humano. Pero algo que me hizo pensar es, mirando las fechas de publicación de tus libros de cuentos aparecen casi en esos años, entre el 81 y el 95. Y me preguntaba si eso tiene que ver con la presión del periodismo, con el ejercicio de que no tenías tiempo porque estabas trabajando en Sí. la redacción y por eso ibas robando como horas
No, no iba robando horas. Yo nunca escribí mientras trabajaba. Es decir, yo no... Siempre cuento, lo he dicho muchas veces, que en ese sentido me parezco a John Wayne, ¿verdad? Que no podía mascar chicle y caminar porque se tropezaba. Yo no puedo hacer periodismo y hacer literatura al mismo tiempo. Eso no. Y para mí el periodismo era levantar, ¿me entendés? Es llegar a un periódico a las 10 de la mañana y comenzar a organizar y salir a la 1 de la mañana. ¿A qué hora vas a escribir literatura? Explico. Es decir, a la 1 si te va bien, pero porque podés estar cerrando portada a la 1:30, antes de que para no perder los aviones de la mañana que se llevan el periódico, bueno, en la época que no había internet. ¿Quién sabe cómo será ahora? El hecho es que nunca lo pude hacer. Yo escribí mis libros de cuentos, y por eso eran sobre todo libros de cuentos, porque eran cuentos que escribía en momentos de sosiego, que tenía una vacación de 15 días, o que tenía, ¿verdad?, que me echaban de un periódico, o yo me iba de un periódico y me iba a otra agencia de prensa. Y entonces en esos interregnos, en esos intermesos, volvía a la literatura. Nunca dejaba de leer, pero la concentración como para escribir nunca la pude tener mientras hacía periodismo. Es demasiado demandante, y además el periodismo, si no tenés pasión por ello, pues ¿para qué? ¿Verdad? Ya me quería meter un poquito más ya en los libros, Horacio, y algo que al leer todos los libros con una cercanía, se van armando mapas de personajes que entran en unas novelas, salen de otras, tienen una edad en unas, son mayores en otras, o estamos regresando a su juventud. Y la primera que me llamó la atención fue que aparece en el libro de cuentos de Indolencia. Hay un cuento que se llama Madruguete. Y ahí aparece por primera vez la mención a una joven periodista que es Rita Mena, que luego aparece en Baile de Serpientes y también aparece en La Diabla en el Espejo. Y son libros que están como cercanos, ¿no? Y después hay un protagonista de la novela El arma en el hombre, que es Robocop, que también aparece más adelante en La Diabla en el Espejo. Quería preguntarte un poco si eso se fue dando porque iban apareciendo estos personajes, o había un plan de cómo construir estos personajes que van desarrollándose en el tiempo, que regresan en el tiempo y que nos dan una dimensión más como contundente de la psiquis de esos personajes. No, en esa época no podía haber plan, no, porque para planear necesitas tiempo, y para tener tiempo necesitas dinero. Entonces, no, era un poco a salto de mata, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, si yo hubiera tenido tiempo, seguramente hubiera juntado La Diabla en el Espejo con El arma en el hombre y hubiera hecho una sola novela. ¿Me explico? Pero no, es decir, yo tenía tiempo para escribir La Diabla en el Espejo. Fue como a finales de un momento largo que me quedé sin trabajo. Y que entonces vivía de algunas consultorías, y eso no me demandaba lo que es estar en un medio. Y luego escribí después El arma en el hombre, pero no planeé. Es decir, voy a dejar esto para aquello. No. Es decir, esto es lo que tengo ahorita. Como dicen en mi país, coyol quebrado, coyol comido. Es decir, tenés esto terminás, lo haces lo mejor posible y lo sacás y ya. Y después te vuelve a venir el mismo, y te aparece el mismo personaje, etcétera, pues ya lo haces, ¿no? Y así escribí todos esos libros. Ya después del 2004, cuando a mí lo que me cambió radicalmente fue como una visión de más largo plazo, fue cuando me fui a Alemania en el 2004, a Frankfurt. Entonces ahí estuve 2 años y fue la primera vez que tuve sentido del futuro. Yo nunca tuve sentido del futuro y todavía no tengo. Como la gente me dice, ¿qué vas a hacer cuando te retires? Bueno, no sé. ¿Qué voy a hacer? No sé dónde voy a vivir, no tengo casa en ningún lado, yo vivo con 2 maletas, etcétera, no sé. Ya a esta altura de mi vida no voy a rehacer mi mente, ¿verdad? Ya está hecha. Con sus hábitos, sus vicios, sus formas de procesar y sus formas de comportarse. Entonces, en esa época yo vivía en lo inmediato, y la literatura que hago está determinada por esas condiciones materiales, ¿verdad? No en su contenido, pero sí en su extensión.
¿verdad? Su extensión es hasta aquí llega, no me voy a poner a esperar, voy a terminar esta novela cuando tenga otra oportunidad, no, voy a escribir ahora, más bien voy a escribir ahora lo que pueda escribir ahora. Y en cuanto consigo un trabajo, ya no voy a poder seguir escribiendo. Y hay novelas que se quedaron así, que se quedaron sin el cierre, ¿verdad? Te puedo dar un ejemplo, yo comencé a escribir Insensatez en el 2002, a finales del 2002, el 31 de diciembre del 2002 en México. Y me había quedado sin trabajo y no tenía un peso, y el grupo periodístico con el que yo trabajaba estaba en el exilio dentro del mismo México porque Fox nos había mandado al carajo. Y yo no tenía posibilidades de conseguir trabajo, yo tenía 2 hijos, pues tenía que apoquinar, como dicen. Entonces conseguí un trabajo en Guatemala. Y escribí el 80% del libro en ese mes y medio, en que estaba esperando que la gente del periódico de Guatemala, que ahora tiene preso este canalla de presidente, José Rubén, me contratara para que fuera a dirigir su equipo de investigaciones especiales. Y me fui a Guatemala, y cuando conseguí el trabajo tenía el 80% de la novela y no pude volver a escribir más hasta 1 año y 2 meses después. Porque peor en Guatemala hacer periodismo si es andar con el alma ¿me entendés? En la bolsa, pues cualquier rato te la van a robar. Así es que no hubo planeación. Como te digo, hasta el 2004, después de esa experiencia en Guatemala, cuando llego a Frankfurt y tengo 2 años enfrente para escribir, ¡wow! ¿Entendés? Ahora entonces sí se puede planear. Y ahí surgen las novelas de la familia Aragón, en realidad. Y eso te quería preguntar, Horacio, hay esta clan Aragón que inicia con Don Pericles y aparecen sus hijos, sus nietos, la esposa, los amigos, los guardias, la gente que trabaja en su casa. Y vas armando un fresco desde los años 40, que son 80 años de la realidad salvadoreña. Y no solo sobre la violencia diaria, sino cómo esa violencia afecta a la psicología, ¿no? de los personajes. Y aparece en este momento que nos estás contando que hay un tiempo. ¿Ahí sí hubo un plan de que ibas a continuar con ciertos personajes? ¿O fue que escribiste El sueño del retorno, que ya es una novela que va saltando en el tiempo, donde aparece el hijo, donde aparece el abuelo, donde aparece ya el momento en que la narradora, que es Aide, la esposa de Don Pericles, muere, y hay otra voz contando, y hay varias voces además en esa novela, ¿no? Pero no, mira, lo que sucede es lo siguiente, yo escribí una novela en México que pasó sin pena ni gloria, que seguramente ni la tienes aquí, ya se llama Donde no estén ustedes, no la tienen, ¿verdad? Entonces es una novela que se publicó en el 2003 y ahí comienza la saga de la familia Aragón. Pero yo no sabía que ahí iba a ser un grupo de novelas sobre la familia Aragón. Yo escribí esa novela, había renunciado a un trabajo yo precisamente por razones políticas en México y me indemnizaron muy bien. Y entonces pasé 6 meses escribiendo y escribir las 2 partes de la novela. Y después de eso es que se me acabó el dinero y me tuve que ir a Guatemala. Y ya no había posibilidad de encontrar chamba en México. Y entonces, prueba de que no tenía plan es que ahí aparece por primera vez Alberto Aragón, pero después no seguía escribiendo sobre eso, sino que escribí Insensatez, que no tiene nada. Es que cuando yo escribí la primera novela en que aparecen personajes de la familia Aragón, no tenía sentido que iba a seguir con eso. Fue al llegar a Frankfurt, con los 2 años de beca que tenía de residencia, en que comencé a atar cabos y comencé a ver la proyección, ¿verdad? Y comencé a pensar en la posibilidad de construir la familia que no tuve. Me explico, es decir, comenzar a hacer esa. Pero como yo ya estaba maleado, yo no tenía esa posibilidad de planear, entonces también eso fue saliendo desordenadamente, pero ya con un impulso más ordenado. Las novelas fueron saliendo completamente desordenadas, porque la primera que sale ya así es
Desmoronamiento, y ahí sale Tirana Memoria, y van saliendo por impulsos, y desde ahí casi todas las novelas que he escrito tienen que ver con ese grupo de familia. Espero desmontarme de ese caballito lo más pronto posible, pero no se puede a veces. Y algo que uno se da cuenta mientras está leyendo es que hay mucha resonancia en mitología griega, sobre todo ahí. ¿Ahí lo tenías planeado? ¿Fue apareciendo? Fue apareciendo, sí. Pero no veo, digo, hay un sentido de la tragedia sobre todo, ¿verdad? Sí, pero eso es un sentido trágico que pertenece a nuestros países, pues, ¿entendés? Es decir, si todo es tragedia. En El Salvador todo ha sido tragedia, hasta este que ha salido ahora con la cara de optimista y que en el fondo es una tragedia. Algo que parece como en todo ese ciclo de la familia Aragón y esos satélites que los van circundando, también tiene que ver como con una narración de una espiral de violencia que se va regando a través de distintos personajes y que va mutando de alguna manera, ¿no? De la guerrilla al paramilitar, a la policía, a los grupos narcos, ahora a las pandillas luego. Y hay, en varias de las novelas, no en todas obviamente, pero hay esta voz de un narrador en primera persona, paranoico, ansioso. ¿Esa voz la fuiste encontrando en el camino o fue algo que tú ya identificaste como la manera de narrar esa realidad en ese momento? Es difícil decirlo porque digamos que en las primeras novelas hay narrador en primera persona, hay personaje paranoico, que es una mujer, la diabla en el espejo, es que es como y en el asco también, no es tan paranoico el del asco, es más neurasténico que paranoico. Y Robocop luego también es una voz en primera persona, pero él no es paranoico, él es un tipo de acción que no tiene miedo, pues es un hombre que no pertenece a la estirpe de esos personajes paranoicos, que más bien son el asco, insensatez, y luego el Erasmo Aragón de las tres últimas novelas, ¿verdad? Que es El sueño del retorno, Moronga y esta última que se llama El hombre amansado. Pero por ejemplo, Tirada Memoria o Desmoronamiento no hay voces paranoicas. Es decir, que hay un poco de todo, ¿verdad? La voz paranoica sobre todo me sale cuando es un personaje que está muy cercano a mí, en el sentido de su formación intelectual, en el sentido de su extracción social, en el sentido del mundo del que procede. Pero cuando son personajes que proceden de otro mundo o de otro tiempo, la voz no es paranoica. Entonces eso es como lo que yo he detectado, ¿verdad? Que si el personaje está, digamos, La sirvienta y el luchador, que es una novela en tercera persona, pero que está muy pegada a la tercera persona a los personajes, no hay nadie paranoico. Es gente de acción nada más. Y la señora, pues, que también es de acción, porque la sirvienta anda buscando quién tiene capturado al hijo de la familia que fue su patrona. Pero no, la paranoia está en el narrador. Tú sientes paranoia por la voz del narrador, pero no por los personajes en sí, ¿verdad? Y ahí hay un truco. Porque te quedas con la idea de que los personajes son paranoicos, pero no hay. También en medio de una guerra civil, pues hombre, todo mundo es paranoico en medio de una guerra civil, ¿no? O en medio de una situación como que tú vayas ahora a Ecuador o vayas a México, a ciertas regiones, todo el mundo es paranoico, porque la cosa está ahí que si estás viendo para otro lado te mata. Hay que estar viendo donde hay que estar viendo para que no le pase nada a uno, ¿verdad? Entonces, pero va variando de libro a libro y de personaje a personaje, ¿no? Pero también te queda esa sensación de la paranoia en La sirvienta y el luchador. Aparece este personaje que es el nieto de la sirvienta, que sin darse cuenta mata a su madre dentro de un carro
él acaba de entrar a la guerrilla y le dan la misión de disparar este carro que está saliendo de un centro de tortura, y sin saber, su madre está ahí, la mata. Y cuando ocurre esta novela donde este personaje que aparece en El Salvador, muy jovencito, está en Estados Unidos, en Moronga, y él sí carga, ¿no?, toda esa ansiedad, y la va empapando a la novela, y uno como lector automáticamente, sin saber que él es el asesino de su madre hasta más adelante, y saber que, porque no sabemos en La Sirvienta y El Luchador su nombre, pero hay esa carga de todo el tiempo de sentir que algo malo va a pasar, de que no hay un momento de respiro, y da la sensación, lo que tú estás contando, ¿no?, de que es el narrador el que nos mete esa paranoia a nosotros como lectores. Sí, porque más bien él está, no sé yo cómo definir los estados de ánimo, pero lo que Joselito se llamaba en la novela esa, que después se llama José Celedón, él lo que está es con la adrenalina de la acción, pues, es decir, él está con la adrenalina de la acción, tiene su UCI, está la compañera allá del otro lado, y van a emboscar ese carro. Entonces, es un estado más bien de adrenalina del combate. Y que si eso está relacionado con la paranoia posterior, claro, porque Moronga es la novela de dos personajes paranoicos, eso sí, ahí no hay para dónde moverse. ¿Verdad? Esos son ya, ¿por qué? Porque ya la vida los trituró tanto que lo único que les quedó es la paranoia. Y es interesante lo que haces en esa novela, porque deberían conocerse esos dos personajes, porque uno es el nieto de don Pericles, y la abuela de este personaje, José, trabajó en esa familia, pero nunca se llegan a conocer en este pueblo pequeño norteamericano donde hay una población mínima de salvadoreños, pero hay una sensación de que no se quiere tener contacto con el otro porque uno no sabe qué pasó en el pasado de El Salvador, ¿no? Y son dos clases sociales también, ¿verdad? Que eso es muy interesante, pues, que es así. La sociedad es bien vertical, entonces no se encuentran y son, digamos que ellos son, José Celedón es tío, perdón, Erasmo Aragón es tío de José Celedón, porque si tú ves bien, en Tirada de Memoria está la violación que hace el padre de Erasmo de la sirvienta, ¿verdad? Y que queda embarazada, solo que eso se esconde, son las mentiras de la familia, siempre hay una mentira en el fondo. Pero algo que pasa en esa novela, que es la única que no ocurre en El Salvador o en México o en Guatemala, como es Insensatez, es esta novela de la migración salvadoreña en Estados Unidos, de lo que me estás contando ahora, de que no hay una conexión porque son clases sociales distintas, a pesar de que en la sociedad norteamericana supuestamente eso no funciona así, ¿no? Pero se mantiene un poco el sentido de dónde se viene, ¿no?, de dónde se pertenece. Y eso es algo que te quería preguntar en Insensatez, que es de esta novela. Ahí sí el narrador está todo el tiempo dudando, está todo el tiempo como... la primera oración está hablando del personaje, del testimonio, está hablando de que algo está mal con su cabeza, ¿no? Y ese algo está mal con la cabeza que se va repitiendo a través de la novela, a pesar de que está en el testimonio, también da la sensación al leer el texto de que es la sociedad entera la que está mal de la cabeza, ¿no? Por esos asesinatos, por este informe de la verdad que nunca acaba de salir porque matan al arzobispo que lo va a dar a conocer. Y quería volver un poco en el tiempo en que salió esa novela. Era el momento del testimonio centroamericano, ¿no?, que era como la manera de contar El Salvador o Guatemala o Centroamérica, era a través de la voz testimonial. Y en esa novela hay un enfrentamiento entre la ficción y el testimonio. Quería que nos contaras un poco, más allá de lo que cuenta la novela, qué se está ahí enfrentando con la posibilidad de la literatura y el testimonio como no ficción. Sí, yo creo que eso es un hecho.
Es un hecho por la sencilla razón de que no es que yo me propusiera demostrar algo, sino que yo como persona y como narrador siempre tuve una especial reacción negativa a toda esta corriente de la Academia Norteamericana que decía que había muerto la ficción latinoamericana y que era el testimonio la nueva cosa. ¿Verdad? Que eso comenzó hace mucho tiempo y comenzó en Cuba, creo. Después pasó a Nicaragua, Guatemala, Rigoberta Menchú, etcétera, etcétera. Y mi primera novela donde eso se pone en duda no es Insensatez, es El arma en el hombre. Es decir, el héroe de esa novela es un ex soldado criminal y es el héroe, ¿verdad? Y no es bueno, no es bueno, es malo, pero es malo porque es lo que le toca. Y ahí es donde creo que se ponen en cuestionamiento toda esta cosa de la víctima, porque el testimonio básicamente es la literatura de la víctima que ahora se ha democratizado para todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? Pero es esa, es la literatura de la víctima. Rigoberta, Bolivia, Nicaragua. Y al mismo tiempo que se teorizaba eso, se decía que ya la ficción no tenía razón de ser, porque había surgido esto. Lo cual es una estupidez del rango mayor, pues el primer testimonio que se escribe, que es Genofonte. Ya el testimonio de una derrota, pero eso siempre ha existido. Es decir, para mí el testimonio como género y vendértelo como que era lo último, ya no existía nada más, era como los españoles dándote esas cuentitas que hacían cuando llegó todo lo que cuenta Bernal Díaz del Castillo, cómo les daban esas cuentitas azules a los indígenas, ¿verdad? A cambio que les dieran el oro. Eso fue para mí, así lo percibí yo y así lo sigo percibiendo. Entonces, evidentemente, cuando escribo, se me sale. Y entonces, ya en Insensatez, explota eso. Y además, por eso en Insensatez nunca digo que la novela pasa en Guatemala. ¿Por qué? Porque no la quería meter en ese mercado de debate que existía, porque es el momento en que aparece este otro académico norteamericano impugnando a Rigoberta Menchú y a quienes le ayudaron a hacer el libro, de que ese libro estaba lleno de falsedades, ¿verdad? Y ese era el momento, no recuerdo el nombre del académico, pero era un momento ahí. Entonces yo dije, yo no voy a meter mi novela en eso. Entonces saco, no digo nunca que Guatemala, y nuestras élites a veces son bastante particulares, porque cuando la novela salió en España, pese a que en la primera página decía que era un indio cachiquel el que está contemplando a su mujer, los dos principales periódicos, tanto El País como el suplemento Babelia, como el suplemento del Mundo en esa época, hicieron las reseñas afirmando que era El Salvador. Me explico, y los principales reseñistas, ¿no? Es decir, que te da una idea de que no importa que tú pongas indios que no existen en tu país, pero te van a llevar ahí. El hecho es que entonces la novela cuestiona el género, pero lo hace indirectamente y lo hace por necesidades narrativas de la ficción. Porque si yo hubiera puesto un personaje ahí que fuera bueno y que creyera en las causas y que estuviera totalmente identificado con el trabajo que hace a favor de la víctima, la novela no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Como novela, como artefacto de ficción. Tenía que ser un personaje contradictorio, que estuviera totalmente en otra órbita, ¿verdad? En otra órbita, pero que al mismo tiempo está muy afectado, porque todo su escapismo a través del sexo y de la bebida y de todo tiene que ver con el mismo miedo del que vive. Pues. Pero eso es. Hay un testimonio en esa novela que habla de un hombre que quisiera convertirse en serpiente para vengarse de los asesinos de su pueblo. Y acababa de terminar de leer Baile de Serpientes, ¿no?
Y Baile de Serpientes son estas serpientes que salen y crean caos, no tienen ningún sentido de justicia, a quién atacan y a quién no atacan. Y eso estaba también un poco en diálogo con el Arma en el Hombre, de que la violencia no tiene un sentido, ¿no? No hay una explicación, hay este personaje que tú estás mencionando que es el héroe de la novela, pero que en realidad es un asesino y que recibe un sueldo de distintas instituciones y no hay un fin, ¿no? Me estaba preguntando un poco porque hay serpientes en otras novelas tuyas. Si la serpiente tiene algún otro funcionamiento simbólico dentro de tu literatura o fue apareciendo. Mira, no, yo nunca lo pensé así, pues, porque Baile con Serpientes se convierte en novela y la anécdota es la anécdota más trivial que también ya le he contado, y es que yo estaba escribiendo un cuento porque la casa de mis hijos en la Ciudad de México queda en San Pedro de los Pinos, y ahí en la avenida 1 de Mayo estaba un coche abandonado, esos que les ponen cartones ahí, y vivía un tipo que era como un pordiosero ahí, como un teporocho. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que pasa ahí? Voy a escribir un cuento sobre eso. Entonces comencé a escribir un cuento y me bloqueé porque no sabía qué había adentro, porque el teporocho estaba ahí, no sabía la historia del teporocho, pero quería escribir un cuento sobre eso, y yo no estaba escribiendo novela en ese momento, porque estaba en una situación un poco difícil. Y resulta que me quedé bloqueado con el cuento, como una semana después, unos 10 días después, soñé con serpientes, pero no como esta canción de Silvio Rodríguez, no que soñé que la serpiente me tenía, una serpiente que me una pesadilla viscosa, y me desperté asustadísimo, y de pronto dije, eso es lo que hay dentro del carro, y me bajé a escribir, y de esa novela no hay borrador, la escribí en 3 semanas, ¿me entiendes? Porque es como que, de pronto es como que sacas el disco duro y lo metes en la computadora y decís, este es el disco duro, y ya corre solo, ¿no? Entonces así me pasó, porque no he tratado de buscar apuntes, un cuaderno, algo, y no hay nada. Y recuerdo que le escribí en 3 semanas, entre octubre y septiembre de ese año, que fue el 95 fue. Entonces así surgieron las serpientes. Pero tiene un tratamiento policial también. Tiene un tratamiento policial y sí, seguramente en mi inconsciente hay una relación con la serpiente, ¿no? Cuando yo tenía 14 años maté una serpiente y seguramente me quedó la culpa ahí porque era un coralillo venenosísimo, esos que te matan, y yo la maté por un autorreflejo, pues, porque no me podía, estaba yo sentado en un muro de piedras, de esos muros de finca, que son piedras sobre piedras que van poniendo así. Estaba sentado viendo el paisaje y apareció, y cuando yo la vi así ella apareció, y automáticamente agarré la piedra y le destripé la cabeza. Entonces yo siento que me quedó una culpa, por eso sale como inconscientemente, no sale, no es que lo planee, pues. Y esos testimonios que aparecen en Insensatez, Horacio, son del informe real. Sí, lo que pasa es que yo fui a cubrir el informe como periodista. Entonces da la situación que llegué y cuando lo estaba leyendo, subrayaba las partes que más me impresionaban. Y las metí en una libreta de apuntes tal cual hace el personaje. Eso fue en 1997. El informe 97, sí, 97 fue. 97, 98. No recuerdo el año, pero. Entonces esa libreta, con todos esos testimonios, los más poéticos, que era lo que yo buscaba, los más poéticos, la guardé en una caja. Bueno, primero en un escritorio, en una gaveta, pero después cuando me separé de mi pareja,
La guardé en una caja y la dejé ahí en su casa, porque era la casa donde vivía ella con mis hijos. En el 2003, en enero, a finales del 2002, que voy a ir a Guatemala y sea el trabajo que voy, comencé a hurgar en las cajas que estaban ahí con mis cosas y encontré la libreta. 4 años después, 5 años después, encontré la libreta y como me daba tanto miedo regresar a Guatemala, sobre todo a trabajar en lo que iba a trabajar, imagínate tú que el presidente del periódico, el que ahora tiene preso, ya le habían hecho un atentado y andaba con 6 guardaespaldas y la cosa era, digamos que el periódico era enemigo del gobierno. Y yo un extranjero, pero bueno, la verdad es que no me pasó nada. El hecho es que para mitigar el tiempo, comencé a escribir esa novela, como un mecanismo contra el miedo. Y entonces me fui guiando, y están en la libreta, están en el orden que aparecen en la novela, que de alguna manera el contenido de la novela se fue rigiendo por los testimonios. ¿Entendés? Es decir, que están en orden cronológico en que aparecen en el testimonio real, que se llama Guatemala Nunca Más. Y leyendo esa novela, Horacio no podía dejar de pensar en el material humano de Rey Rosa. Pero eso fue después. Sí, él lo sacó después. Pero quería preguntarte un poco de tu relación con los otros narradores de tu generación, no solo Rey Rosa, sino con Bolaño, es una generación que, por lo menos en los textos de Rey Rosa, está muy cercano en esa novela al archivo, a la investigación, a ese informe de las matanzas. Pues no es como generación en sí, ¿verdad? Es más, bueno, generación sí, en el sentido de la franja de edad, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los intereses literarios, son bastante distintos, ¿no? Digo, de todo el grupo que nace en la década de los 50, encontrás de todo, pues, por ejemplo, Rodrigo Rey Rosa es decir, la novela es un poco excepcional, en realidad escribe más literatura que tiene que ver con sus viajes, con África, con Marruecos, sí, se mueve, tiene un registro de otra naturaleza, más amplio, hacia otros ámbitos, ¿no? Bolaño igual, pues se mueve en otros registros, tiene esa obsesión con los profesores universitarios, ¿verdad? Que no, pues yo no la tengo, él tiene. Yo digo que como nunca fue, entonces le quedó esa obsesión igual, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero hay un elemento común que tiene que ver con, pues que nos tocó, somos la última generación que conoció la utopía comunista, el sueño de la utopía comunista, y cómo se desmoronó. Y que nos tocó verlo, nos tocó ver la parte fea de las dictaduras, nos tocó ver el desmoronamiento de la utopía comunista y nos ha tocado ver la corrupción de la democracia, ¿verdad? Que son los tres estadios que se han vivido desde mediados del siglo XX. Y eso nos hermana de alguna manera, aunque las temáticas, digamos, las formas de abordar las cosas son totalmente distintas, ¿no? No sé si tú conoces a un autor uruguayo que se llama Gustavo Espinosa. Él tiene una novela que se llama Las arañas de Marte. Y es una novela que va explorando la función del rock dentro de la disidencia de la dictadura del 70. Y estaba pensando mucho en esa novela cuando, sobre todo en Insensatez y también El sueño del retorno, hay como unas pullas de los narradores a la nueva trova cubana, a la cultura popular de esos años, y me preguntaba si eso de alguna manera es un comentario también sobre la rigidez de entrar en fila, de no poder salirse del partido, que está metido ahí dentro de tus novelas también y que tiene mucho que ver con la diáspora, ¿no? Bueno, eso del rock más bien es generacional, porque somos, si no, mira Villoro con el rock, pues es igual, pues es decir que somos a la generación que le tocó finales de los 60 y principios de los 70 la entrada del rock, en serio. Yo me acuerdo que yo vi 12 veces Woodstock, 12 veces, me explico, es decir, que eso te da una idea de cómo
estaba de alienado. Ese era el nivel de alienación, pues. Y yo ¿qué tenía yo en el 71? Tenía 14, 15 años, 72. Porque el festival fue el 69. Ponle tú que habían pasado 3 años a que la película llegó a El Salvador. Y me acuerdo que una vez hasta llegó la policía porque le estábamos dando fuego al cine, porque no abrían a tiempo. Y se llevaron presos a un montón. Yo logré salir. Olí. Salí a los baños y ahí comencé a ver el cerco que le estaban teniendo. Dije, vámonos. Pero ahí quedaron. Entonces, el rock era como el movimiento, era como la cosa de la rebeldía antes de que se convirtiera en revolución. Pero nunca tampoco fuimos una generación comunista. Yo no tengo amigos que hayan militado en un partido comunista, digo de mi generación, menos escritores. Esa fue la generación anterior, ¿verdad? Y Horacio, quería desviarme un ratito de los libros para hablar sobre algo que nos interesa bastante en esta serie, que es tratar de entender un poco el fenómeno editorial de cómo circulan los libros en América Latina. Tus primeros libros te los publican en Centroamérica y alguno que sale en México, y después en el 2000 te publican La Diabla en el Espejo en España. Y me da la sensación, ya nos vas a contar tú, que a partir de eso entra Tusquets y Random, ¿no? Y de pronto te conoce otro tipo de público, tiene una circulación mayor. Y quería que nos contaras un poco cómo se dio esa entrada a España, si de verdad fue a partir de eso. También recuerdo que Bolaño escribió sobre el asco y también es un momento en que Bolaño está explotando en todo el mundo hispano y las recomendaciones de Bolaño tenían un peso. Mira, la historia comienza en el 98. Yo fui a España siguiendo a una novia y me quedé un año y medio prácticamente entrando y saliendo porque nunca tuve visa ni trabajo ahí. Y aproveché para tratar de mover los libritos, esas edicioncitas que yo traía de Centroamérica. Y recuerdo que le mandé a Tusquets, a Anagrama, a otras editoriales, El Asco y Baile con Serpientes. Nunca ni me respondieron, ¿verdad? Nunca ni me respondieron. Y después, un editor pequeño del Inteo, que es el que publicó La Diabla en el Espejo, no sé cómo en la Feria del Libro de Frankfurt alguien llevó la edicioncita salvadoreña del Asco y a él le interesó. Y no sé cómo encontró dónde estaba yo. Y yo estaba ahí en España, pero él estaba escribiéndole a gente del Salvador que le dijo, no, si el email de él es ahí, está en el Salvador. Creo que le escribió a la editora del Salvador, que en realidad era una mujer que se dedicaba a editar libros pirata. Y publicó El Asco y todavía lo sigue pirateando. Pero bueno, entonces ella le dio mi mail y él me escribió y me dijo que si yo tenía algo nuevo. Y yo tenía La Diabla en el Espejo, que también la había enviado a las editoriales que para mí eran como las editoriales con que todo escritor centroamericano, no joven, porque yo ya no era joven, para esa época ya estaba llegando a los 40 años, pero uno aspira a que le publiquen ahí, ¿verdad? Pero nadie me respondió, entonces le di a él La Diabla en el Espejo. Y me fui decepcionado, dije, esto de la literatura no es un buen negocio. Y tan es así que me metí a trabajar en un periódico y dejé de escribir libros, dejé de escribir literatura 1 año y medio. Y me publicó el libro. 1 año y medio después el libro salió, en el 2000. Ah, mira, dije yo el libro. Y al mismo tiempo hubo una editorial catalana que publicó El Asco. La editorial se llamaba Casiopea. Casualmente fue el último libro que publicó y quebró, ¿verdad? Entonces, quebró. Era de una mujer muy adinerada, ella murió, Marta Fonolleda, y ella publicaba sobre todo autores cubanos. Pero
yo ya vi que para mí España no era, pues seguía ver cómo los publicaba en México o en Centroamérica. Pero entonces yo estaba de jefe de redacción de un corporativo de periódicos en México y de pronto el editor de Cultura, la editora de Cultura llegó y me dijo, hay un chico que quiere hablar contigo, el editor de Tusquets. Dije yo, como en ese momento Salinas estaba publicando su biografía, Salinas de Gortari, dije yo, lo que quiere es que le ponga campaña de Salinas. Dije, mira, no, todo lo de Cultura lo ves vos, yo no tengo que ver esa gente. Porque en ese periódico nadie sabía que yo era escritor, pues, entonces o que yo había escrito libros. Y al final, no, es que quiere hablar contigo, me volvió y me dijo, quiere hablar contigo. Pues yo le reseño los libros, me dijo, no, quiere hablar contigo de algo. Y así fue que estableció un almuerzo y fui allí. Pero no era figura pública. Y entonces me dijo, comimos y entonces entendí que era por un libro mío que estaba ahí. Yo pensé que quería hacer negocio con el periódico, que quería promocionar alguna cosa política. El libro de Salinas, para mí, yo iba con la idea de que lo que quiere es la biografía de Salinas, hacerla conocer. Y que yo le metiera en las páginas dominicales, porque yo además era el editor de Milenio Semanal. Entonces yo iba allá con los fierros de fuera para decirle, aquí no vamos a publicar eso. Y me dice, no, es que leí este librito tuyo, me dice, que me dio Juan, y me gustó mucho, y quería saber si tenías algo inédito. Y yo tenía El arma en el hombre, que no se llamaba así. Y yo estaba muy decepcionado con todo eso del mundo editorial, porque precisamente no había pegado chicle donde sea. Y entonces le dije, mira, yo te voy a ser sincero. Yo tengo una novelita de 100 páginas, le digo, que la llevé a España, se la di a una agente literaria que se llamaba Marta Fonolleda, que se llamaba, no es Casanova, ¿cuál era la otra? Era la agente de Volpi, de Sergio Ramírez, acaba de morir ella. Bueno, ya me voy a acordar. Se la di, la leyó y me dijo, esto no le interesa a nadie. Entonces, te lo digo, te lo advierto, pues, que a mí ya me dijeron que esto no le interesa a nadie. No, a mí sí me interesa, me dijo. Bueno, yo la tenía metida ahí en un folder, ahí en el apartamento que yo rentaba. Y entonces me dijo, si querés te la mando, le digo, mando a uno de los guachimanes ahí del periódico que te la lleve. No, yo mando al del Tusqueta que la recoja. Y ya. La saqué, la desempolvé y se la envié. Y la leyó, pues una novela de 100 páginas, la lees en una tarde. Como a los 3 días me llamó y me dijo que sí, que me ofrecía $3,000, que la compraba y que se iba a editar en España también. Chingado. Lo mismo que no me habían ni siquiera respondido. Entonces fue una entrada fortuita, gracias al olfato de un editor, digo yo, pues de Aurelio. Y así fue. Y así entré. ¿Y eso fue Tusquets México o Tusquets España también? Es que la compró y se publicó en Tusquets España casi inmediatamente después. Se publicó en Tusquets México mis primeros 3 libros. Donde no estén ustedes e Insensatez, fueron mis primeros 3 libros en Tusquets, se publicaron también en España. Pero como en España no se vendía, casi, ya me iban a echar. Si no es porque en ese momento los franceses, con lo de Insensatez,
hizo mucha bulla una novela mía en Francia. No fue Insensatez, fue otra. Entonces, Beatriz de Moura, que era muy francófila, no, dijo, aquí me estoy equivocando, y ya no me corrió. Y así quedé ya, y publicaron varios libros, ¿no? Pero todo fue bastante fortuito gracias a en el momento en que yo no lo esperaba. Yo te digo que yo estaba metido de cabeza en un periódico, yo estaba coordinando las elecciones del siglo, porque eran las elecciones donde iba a surgir Fox, ¿me entendés? Ese día yo estaba por entregar el poder, y a mí me tocaba la cobertura, es decir, yo tenía 10 editores trabajando, y con 80 reporteros, fotógrafos de todo el corporativo, público de Guadalajara, el diario de Monterrey, ¿me entendés? El diario de Tampico, más Milenio. Entonces yo vivía en otra órbita, yo no estaba en la literatura, estaba en el periodismo político. Y ahí fue que me sorprendí, y ahí comenzó todo, pues. Entonces, es la suerte. Es la suerte. ¿Y esas novelas las tenías ya listas? No. No, esas las fui escribiendo después. Yo solo tenía esa. No tenía nada más. Todo después fue saliendo. Y ya había salido, eso sí, La Diabla en el Espejo, pero entonces es fortuito. Hay escritores muy buenos que no han tenido suerte y que están encerrados todavía en un mercado local, ¿verdad? Eso siempre se da, pues. ¿Y cuando llega de Random House, qué pasó? No, eso ya es otra historia, pero eso es ya es, digamos que eso ya es parte de que Tusquets la vendieron a Planeta, y entonces ya no me sentí muy cómodo por ciertas circunstancias que no voy a contar en público, pero ese fue un paso natural de mercado, digamos, ¿verdad? Fue más por problemas de mercado, por problemas editoriales en cuanto a tipo de contratos, este tipo de cosas, pues. ¿Y el cambio ese a Tusquets, que no solo sale en México, sino en España, tú notaste inmediatamente que estaba llegando a otros lectores, que estaban circulando de otra manera los libros? Pues no mucho, porque cuando eso sucedió, yo estaba en México y luego me fui a Guatemala 1 año y medio, que te digo, y luego me fui a Frankfurt, entonces no tenía manera de detectar. Yo no viajaba, pues no tenía circuito literario para ir a los países. Eso ya sucedió más tarde, ¿verdad? No fue inmediato. Digamos, ya el 2006, 2008, sí comencé a ver que me comenzaron a invitar a lugares, y comencé a ver que los libros sí estaban, pues. Y siempre con algún problema, porque a mí, por ejemplo, Tusquets en Argentina hizo un excelente trabajo conmigo, ¿verdad? Y en Chile también, pero en Colombia casi no había presencia. Entonces tampoco te garantiza estar en una de esas editoriales que vas a estar presente en toda Latinoamérica. Vas a estar más presente que si solo está en tu país, claro está, pero no. Y Horacio, el mundo de los libros electrónicos, ¿tú notaste algo ahí también? Porque para los que no saben, si salen Tusquets México, eso no significa que salen Tusquets Argentina, ni en Tusquets Chile, ni en Tusquets Colombia. Si salen en Tusquets España, sí hay una circulación mayor, ¿no? Y estaba viendo, por ejemplo, que un libro tuyo que aparece en México aparece en Argentina 6 años después. Pero el libro digital sí está automáticamente en una plataforma y cualquiera se la puede bajar, ¿no? Sí, pero eso ya no lo manejo yo. Es como... Yo soy un hombre de papel, pues, en el sentido de que yo los libros los leo en papel, yo no leo dispositivos. Entonces, los contratos ahora llevan siempre un anexo que tiene que ver con los libros electrónicos. Y bueno, ese es el mundo que viene, ¿no? Aunque yo creo que el libro de papel seguirá. Y a la vez que estaba ocurriendo eso, comenzaron a aparecer las traducciones en otros idiomas. Eso también fue fortuito, pero ya desde el 2000, cuando salió La Diabla en el Espejo, los alemanes la vieron y les interesó. Los alemanes publicaron en el 2001, comenzaron a interesarse en traducciones, y los franceses unos meses después. Pero incluso antes de estar en Tusquets, me explico, porque cuando
Cuando Bolaño, tú mencionas a Bolaño, es muy interesante porque Bolaño esa reseña de mi libro la publicó cuando no era tan famoso. Era famoso en España, pero no fuera, y el periodiquito que lo publicaba era un periodiquito ahí perdido de la Costa Brava, pues no era, eso no lo publicaba en un periódico grande, pues unas reseñitas, él nunca había hecho reseñas, y ahí se fue formando. Y ahí comenzó a hacer su banda, ¿verdad? Su pandilla. Era como sí, le gustaba como una pandilla siempre, y odiaba a los del otro bando, era como con Sepúlveda, con esa gente, pero una cultura que yo no tenía mucho. Pero, por ejemplo, yo no estaba en Tusquet cuando él publica eso. A él le llega esa edición del Asco. Y le llega a través de Rey Rosa y de Villoro. Pero no. Y él, a través de él, esa edición la conoce el traductor francés y la traduce y la publica. ¿Entendés? Es decir, que son coincidencias, pues los libros a veces circulan de mano en mano y es alguien, un amigo, un conocido, alguien que le interesa, el que se lo pasa al traductor y el traductor lo lleva a manos de un editor que es con el que él ha estado trabajando, etcétera, etcétera. Y así es porque, digamos, el editor Robert Amutio, que me tradujo el Asco, él me tradujo como 7 libros seguramente, o 6 libros. Pero también tradujo 2666 y Los Detectives Salvajes, me explico. Es decir, que son... Él traducía novelas mías para tomar aire mientras estaba traduciendo 2666. ¿Verdad? Tomaba aire. Entonces, esa es la historia. ¿Y la llegada a Japón, Horacio? También fue fortuito, fíjate. Eso lo cuento yo en un ensayo sobre Kenzaburo Oe, porque a mí de pronto alguien me escribió que me invitaban a Japón. Y era un japonés que estaba interesado en traducir una novela mía, pero era profesor en la Universidad de Tokio. Y me escribió que si me interesaba una beca para ir ahí un año. Claro, le dije. Yo vivía en Pittsburgh en ese momento y no tenía ningún futuro por delante. Entonces, eso fue el 2008 y vino la crisis del 2008, la crisis económica, entonces lo redujeron a 6 meses. Tuve mala suerte, si no hubiera sido un año. Entonces, resulta que en la Universidad de Tokio, en cosas latinoamericanas, estaban estudiando, ese semestre iban a estudiar 2 novelas mías y por eso querían que fuera, que eran Desmoronamiento y Tirana Memoria. ¿Y esas estaban en japonés? No, ellos son estudiantes de español. Digo, son doctorandos japoneses de estudios latinoamericanos. Entonces ellos estaban estudiando esas 2 novelas, todo el semestre esas 2 novelas eran. Y a partir de eso investigaron toda la realidad que expresan en términos de historia, ¿no? Y de cultura. Y lo que yo tenía que hacer era inventarme una excusa para que me invitaran. Entonces dije yo, ¿a quién tenía que invitarme? Porque tenía que escribir un ensayo. No me iban a llevar solo para eso. Para sacarle el dinero a la Fundación Japón había que ir a hacer un trabajo allá. Entonces yo dije, bueno, Kenzaburo Oe, que es lo que cuento en el ensayo. Kenzaburo Oe, porque pues me pareció no lo más natural, sino lo más retador para mí, porque es un escritor que es mi antípoda en términos de formas de trabajo, de comprensión es un tipo que logra algo muy excepcional, que es escribir en condiciones muy difíciles con un hijo discapacitado y hace de su hijo discapacitado el motivo de su literatura en buena medida, ¿no? Pero además es un tipo que cubre las celebraciones de Hiroshima en el 64 y que tiene unas grandes reflexiones sobre la violencia y sobre eso. Y pertenece a una sociedad que superó toda esa violencia, ¿no? Por lo menos pareciera. Entonces yo dije, voy a escribir sobre este y me fui. Digo, me aprobaron el proyecto y me fui. Y allá, pues, me llevaron a las clases donde estaban estudiando, ellos sabían más de mis novelas que yo.
Los japoneses me sacaron unos circuitos ahí sobre las novelas. Yo dije, ¿y esto qué? Esto es como ingeniería. Y entonces es como una forma muy particular, y una obsesión. El tipo, íbamos en el metro de Narita para Tokio, recién llegado yo, y ya me hacía chistes sobre mis personajes en el metro, y yo no sabía de qué me estaba hablando porque yo venía mareado. Pero ellos sí son, ¿cómo te diré? Llegan al colmo del detalle cuando están estudiando un libro, al grado que yo te digo cosas que ni se me habían ocurrido, pero jamás que podía hacer ese libro referencia a eso, ¿no? Entonces así llegué yo ahí. Y este cuate me tradujo además El desmoronamiento. Y el otro chico que fue era como mi asistente ahí, porque yo no hablaba japonés, pues, y los japoneses no hablan inglés. Entonces este chico era mi asistente para las cosas operativas. Él el año pasado publicó la traducción de Lasco, con otros libros incluidos la publicó también. Pero ellos me buscaron, yo no sabía que... Ya ahí escribiste estos cuadernos que luego complementas con el cuaderno de Iowa, Sí. que no tienen nada que ver con tus otros libros, ¿no? Es no ficción, son una especie de diario, de cuadernos, de reflexiones. Sí, de alguna manera están emparentados más con el lado del apunte, digamos que son un poco hijos de Canetti y de Cioran, ¿verdad? Hijitos chiquitos. Pero esa cosa de ir tomando notas cuando uno está bloqueado, ¿no? Pero son hijos del bloqueo también. Cuando estás bloqueado con la ficción, tomas apuntes, ¿verdad? Y también del aislamiento y de la soledad, pues, porque ahí donde yo vivo, pues, tiene uno que encontrar en qué entretenerse, porque si no, se ahorca. Para cerrar acá y abrir un poco las preguntas al público, quería preguntarte, tus dos últimos libros son de ensayos, y justamente por ese aislamiento y tener tiempo para una biblioteca buena en Iowa, me pregunto si escribir más o son recopilaciones, o más bien los escribiste durante el tiempo en Iowa, tu relación con el ensayo en esos últimos dos libros. Mira, no son mis últimos dos libros, pero es una reedición, digamos, La Metamorfosis del Sabueso es una reedición que hace Random ahora para Latinoamérica, pero lo editó la Diego Portales en el 2011. En el 2011 lo editó la Diego Portales. En realidad ese libro me lo pidió Matías Rivas, el editor de la Diego Portales, y yo lo que hice fue recopilar artículos que tenía y ensayos que no había publicado, a veces que a uno lo invitan como keynote speaker y uno tiene que llevar preparado el texto, y así lo armé. Y ellos lo publicaron, pero no se conocía fuera de Chile porque los libros de los Diego Portales, solo que se hace un experto los busca, ¿verdad? Si no, no están en el mercado. Aunque en algunos lugares de España llegan y a México, pero muy, muy contados. Argentina también. Y el otro libro, que es el de Roque Dalton, ese fue una investigación que yo hice porque cuando entré a trabajar en la Universidad de Iowa me dieron una beca. Entonces investigué eso, tal como lo cuento ahí, y lo publiqué. Y ya. Y le sumé también una serie de conferencias y de ensayitos que había ido publicando en distintos lugares. Aunque mi primer libro de ensayos, esos son los dos, yo tengo tres. El primero no está editado fuera de El Salvador, ese se llama Recuento de incertidumbres, cultura y transición en El Salvador, que básicamente es un ensayo de cultura y política. Pero es el momento de la transición del fin de la guerra, y lo publicó una pequeña editorial de El Salvador y no se conoce fuera, pues. Pero son ensayos, digamos, yo siempre pongo ensayos y luego son más como pedacería de cultura, de libros, de esto. Entonces en ese también es así, son algunas reseñitas que yo publicaba de libros que no conocían en El Salvador, que eran casi solapas, pues, como dando a conocer autores, porque ese libro lo publiqué en el 93, al mismo tiempo que con La congoja de la pasada tormenta, el libro de ensayos es. Y en el momento de la discusión del fin de la guerra civil y la construcción de la democracia. Entonces el libro lo que quiere hacer énfasis es que no podía haber democracia sin cultura, que la transición a la democracia requería una construcción cultural.
Y tan no me hicieron caso que ahora tenemos a este señor que tenemos ahí.